Hola, soy Andrea de la Botica de las Creaciones y hoy voy a mostrarles cómo realizar una plantilla o stencil casera. Lo vamos a realizar con acetato, aquí os muestro. Estos son unos dossier que he comprado en un bazar al lado de casa. En este caso, como es un dossier, tiene dos capas, pero se encuentran los separadores de acetato. Lo que pasa es que precisamente yo no encontré. ¿Cómo se utilizarían? Pues en este caso, como es una carpeta, pues se quitaría este extremo, quedaría una hoja doble, por lo tanto cortaríamos aquí y aquí, por lo tanto nos quedarían dos hojas. Ventaja que tiene este tipo de acetato, porque tengo otro tipo de acetatos que he utilizado, que os muestro por aquí. Es este ejemplo, que son el acetato que viene para anillar carpetas o documentos. Bueno, pues la cara anterior del documento pues era esta, ¿no? Para encuadernarlo. Entonces aquí, como iba el anillado, pues lo he quitado y he utilizado todo esto para hacer una plantilla. He visto varias imágenes por internet y lo que he hecho es un poco de cada una de ellas, y entonces en una plantilla he hecho varias para aprovechar, ya que era una hoja bien grande. Lo que hacemos es descargar alguna imagen de la red, y con ella pues lo que hacemos es utilizar la fotocopia, que ya os paso a contar. Esta plantilla que tengo aquí precisamente la tengo un poco avanzada porque era muy grande. Como veis, aquí tengo una fotocopia. Este es un cristal, que era una balda de un frigorífico, que cuando íbamos a dejar el frigorífico, porque ya había dejado de usar, me dejé una balda, porque se puede utilizar como el jelly plate, por ejemplo, en mix media, y entonces es muy práctico. Bueno, la fotocopia la adherimos a la parte de atrás del cristal, con celo, con cualquier tipo de cinta que tengáis a mano. De este otro lado del cristal, lo que hacemos es fijar también el acetato. Vais a notar que hay una diferencia, porque como está el cristal entre medio de la imagen y el acetato al principio, os va a costar un poco a la hora de hacer la plantilla, pero bueno, mientras siempre la estemos mirando desde el mismo ángulo, no vamos a tener inconveniente. Otro material que vamos a utilizar, aparte de la fotocopia y el acetato, es el pirograbador. El pirograbador, en este caso, yo lo adquirí en Lidl. Es este. Viene con varias puntas. En este caso, la que utilizo es la más finita, que es la que va a hacer el calado más simple, y no nos va a dar inconveniente a la hora de tener que hacer curvas y demás, porque hay otras que tienen la punta también fina, pero luego tienen una parte plana. Yo creo que con esta se puede manejar perfectamente. Viene con varias puntas. Bueno, esto, aparte de utilizarse en madera para hacer este tipo de calado, de ir quemando la madera e ir provocando un calado en la madera, en este caso también la podemos utilizar para esto. También se puede utilizar el pirograbador, se puede utilizar como la fuse. Lo único que habría que adquirir las puntas de la fuse tool, y entonces se podría utilizar
como la fuse. Pero bueno, aquí la vamos a utilizar para esto, que es para hacer plantillas o esténciles. Bueno, otro elemento que necesitamos para trabajar es un paño de algodón bien húmedo. Ya veréis aquí que como lo he estado utilizando se va quemando. Entonces a medida que vamos utilizando el pirograbador, todo lo que va quedando pegado a la punta de los restos de acetato, que es el plástico quemado, necesitamos limpiarlo con frecuencia. Y como veis se va quemando la tela y tiene que estar húmeda, ¿vale? Entonces vamos utilizando varias partes. Yo en este caso tengo adentro otra tela también y lo utilizo así, ¿vale? Entonces lo ponemos en funcionamiento, tardará un minutillo aproximadamente en calentar. Como veis, yo tengo aquí la fotocopia, he hecho la mayoría del calado, me queda por ejemplo esta parte para terminarla. Y entonces pues vamos a ello. Tenéis que tener una puerta abierta o el lugar ventilado. Lo que sí también tenéis que tener en cuenta es que tenéis que tener una zona aislada de productos inflamables. Yo por ejemplo aquí tengo una base de silicona donde tengo apoyado el pirograbador. Y hombre, evidentemente hay que tomar las precauciones de ello porque produce calor y aparte es un producto eléctrico. Todavía ya está caliente, pero todavía no del todo, entonces vamos a pasar a ir haciendo el calado. Si sienten un poco de olor a quemado o ven un poquito de humo, es normal. Yo al principio me asusté porque, claro, la falta de costumbre. Con la madera sí lo había utilizado, pero con acetato plástico no lo había usado anteriormente. Entonces da un poco de corte al principio, pero bueno, luego es cuestión de costumbre. Vamos siguiendo las imágenes que tenemos. Yo lo voy haciendo un poco libre también, no es que sea muy estricta con la imagen que tengo en el fondo porque, a ver, estamos haciendo un trabajo manual. ¿Veis? Cuando excedemos se quema por demás, hay que tener mucho cuidado. Luego todo ese tipo de cosas las podemos emprolijar con un cúter o con algún otro elemento que tengamos. Aquí tendría que girarlo para que esté más hacia mi lado y podría verlo un pelín mejor. Cada cierto tiempo, como veis, hay que limpiar la punta. Cuando veis que larga mucho humo es porque tiene acumulación de plástico en la punta. Y por eso es que echa mucho humo, hay que limpiarla pronto. Yo aquí tengo el calado un poco distorsionado, entonces no me permite verlo muy bien.
Y cuando no veo bien la imagen, pues un poco como que me la invento, ¿vale? Voy a girar aquí un poco. No sé si con la cámara se ve que va largando humo, pero sí va largando un poco de humo, ¿vale? O sea, encerrados no es conveniente hacerlo. Bueno, si veis, yo ya seguí todos los dibujos anteriormente. Si hay algún fallo, luego se emprolija un poco con el cúter. Era un poco para que vieras que no es tan complicado. Sí es cierto que este tipo de imágenes con más florituras son más complicadas de realizar que otros tipos de imágenes más sencillas. Bueno, una vez que lo he limpiado, vuelvo a poner la placa a lo ancho, así la ven mejor. ¿Y qué es lo que utilizamos para quitar el resto? Que he ordenado la habitación y he dejado las cosas en su lugar, así que no las tenía en la mesa. Bueno, aquí tenemos un cúter. ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? Pues vamos a empezar a levantar las piezas que hemos calado. Con él nos vamos a ir ayudando también, porque cuando vamos pasando el pirograbador a veces queda totalmente la línea y otras veces no queda del todo completa. Entonces suele quedar unido en las esquinitas. ¿Por qué? Porque si nosotros insistimos mucho en un mismo lugar, por ejemplo, aquí he insistido un poco, si se insiste mucho en tratar de llegar al extremo, produce excesivo calor y ya redondea las esquinas. Entonces es conveniente no llegar y luego quitarlo con el cúter. No sé si habrá alguna punta un pelín más fina que esta, sería lo ideal, porque cuanto más fina la punta, menos calor va a transmitir al plástico. Si fuera como una aguja o un poco más fino sería ideal, pero claro, esta es la que venía en el kit y la más fina que tengo. Pero bueno, es cuestión de investigar a ver si viene alguna otra. Entonces lo que se hace con el cúter es posicionarlo entre la unión del calado y levantar. ¿Lo veis? Y se va quitando. Esto, como ya os imagináis, es cuestión de paciencia. Y, hombre, yo entiendo que para Mix Media, que es un trabajo más artesanal y muy hecho por nosotros casi en su totalidad, yo creo que el hecho de que el calado del stencil no sea perfecto, digamos, no sería algo muy a tener en cuenta. Ahora, claro, si queremos hacer un stencil para hacer una decoración de un mueble, pues sí, ya nos interesa ir y comprar una plantilla, ¿vale? Yo esto lo pongo como sugerencia de
una versión low cost, evidentemente que para la gente que ya tiene un pirograbador. Evidentemente que comprar un pirograbador no creo yo que le... Bueno, quizás sí, probablemente que se amortice, dependiendo de la cantidad de plantillas que haría. Yo he hecho tantísimas que en el caso de no haberla tenido y haberme comprado el pirograbador, pues sí me hubiera traído cuenta, porque he hecho muchísimas. Pero para alguien que quiere hacer una o dos, evidentemente que le interesa más comprarse la plantilla que hacerla. Pero como esto da un poco de abertura a la imaginación, cualquier imagen que tengamos, que nos guste, que nos llame la atención, pues podemos ponerla debajo de un cristal y nosotros hacer una plantilla. Probablemente una imagen que veamos en una revista, que veamos en un papel de estos de scrap, o un papel que venga para decoupage, que generalmente tienen unas imágenes muy bonitas. Entonces de repente se me viene a la cabeza que si tenemos una imagen en un papel y de repente quisiéramos darle un poco de profundidad, pues si tenemos esa misma imagen hecha en plantilla, pues ya tendríamos la imagen de fondo y por encima pues hacerle alguna técnica de relieve. Entonces, no sé, quedaría muy chulo. Es una idea que me vino. Porque, por ejemplo, de un papel que tenía también hice una plantilla. Sí es cierto que no la hice con pirograbador y que la hice con cúter, porque eran líneas rectas. Entonces era una imagen arquitectónica y entonces sí la hice con cúter. Hombre, a quien se le da bien manejarse con cúter, pues probablemente también lo podría hacer. Yo también tengo hecha varias cosas con cúter. Hasta que vi por internet, en una página de YouTube, una muchacha que hace mucho tiempo que no la veo que publique, pero que sí tenía muchísimas cosas de fabricación casera. Por ejemplo, las tintas también, en spray también le vi que ella lo había hecho y tenía unas ideas chulísimas. Es que a mí me encanta la gente creativa porque evidentemente que todos los materiales no se pueden tener. La gente que hace manualidades, pues cada día van saliendo cosas nuevas y hay algunas cosas que se pueden adquirir en tienda y evidentemente la economía no da para tanto, dependiendo del caso. En mi caso, como llevo en el paro bastante tiempo, pues ahora mismo no me lo puedo permitir. Pero sí es cierto que agudiza mucho el ingenio el hecho de encontrarse en una situación económica más baja, por así decirlo. Aquí estamos de vuelta. He terminado de quitar todas las piezas caladas. Como veis, a medida que vais sacando las piezas caladas se va viendo la imagen más nítida en el fondo. Comprobamos que hayamos quitado todas las piececillas. Todas. Lo miramos desde un lateral a contraluz. Y evidentemente que todo lo que tengamos que pulir lo vamos a ver cuando hagamos un stencil. Digo, cuando utilicemos el stencil y entintemos. Quito los adhesivos. Y voy a mover un poco para que veáis
quizás un poco cuando incida la luz se vea el calado. Os mostraré una imagen de cómo queda la plantilla entintada y regresamos. Bueno, vamos a hacer una prueba. Tenía una pintura guardada de hace tiempo, de esas veces en las que uno prepara exceso de pintura porque no sabe cuánta cantidad va a utilizar, y entonces la he guardado en un potecito de crema, que esto mantiene bastante tiempo la pintura porque son pinturas acrílicas, de lo contrario no habría manera. Bueno, voy a utilizar un pincel que es para poncer y vamos a empezar. Recordad también que este tipo de acetatos, al ser flexible, no como las plantillas que habitualmente compramos para esto, con adhesivo reposicionable se pueden utilizar para telas, se pueden utilizar para cristal, son muy maleables, por lo tanto podemos dar forma, cosa que con los extensiles que vienen, que son un poco más rígidos, no podríamos hacer. Bueno, esta es con una pintura que tengo que es parecida a las pinturas chalk, que es en color morado. ¿Vale? Voy a hacer toda esta franja. Lo estoy haciendo detrás de la misma fotocopia que tiene la imagen precisamente, a manera de muestra. ¿Vale? Otra manera que podemos utilizar que no sea con este tipo de pincel es con estas esponjas que vienen también para la misma función. Entonces voy a tomar aquí un poco de pintura y lo voy a poner en la esponja. Vale. Y lo vamos a utilizar así, para que veáis que se puede utilizar de cualquiera de las maneras, ¿vale? También se podría hacer con una esponjilla de maquillaje, ¿vale? Bueno, y aquí vemos cómo quedaría. ¿Veis? Lo volvemos a colocar. Así. Y podemos utilizar, vamos a seguir con este, que este tiene un poco más de pintura. La esponja, como no está empapada, pero tampoco quiero seguir empapándola porque toma mucha pintura. Y quiero por lo menos que quede toda esta imagen bien completa para que la veáis. Esto, si tuviera el adhesivo reposicionable, no se movería, que es lo que puede hacer que se nos filtre un poco por debajo. Yo, como recién acabo de hacerlo, todavía no le he puesto adhesivo reposicionable, pero sí me gusta ponerlo.
porque ya sea sobre papel, ya sea con pasta de textura, con gesso, con lo que sea, no se mueve. Pero quiero terminar para que quede una imagen completa y la podáis apreciar más. A la imagen. No cargo mucho porque precisamente como está sin adhesivo, pues se filtra mucho por debajo de la plantilla. Bueno, un poco para que veáis, ¿eh? Ese sería el dibujo que quedaría. Aquí también lo vais a apreciar mejor porque como está con la pintura se ve mucho más el calado, ¿veis? Y hemos hecho una plantilla muy chula. Así que bueno, evidentemente la plantilla se limpia exactamente igual que las demás, con agua y jabón, con un cepillito. Evidentemente las tenemos que poner en remojo como cualquier plantilla, ni bien terminamos de usarla tenemos que ponerla en remojo porque si no se seca mucho la pintura y es más difícil de quitar. Así que bueno, pues nos vemos en la próxima y espero haberos ayudado un poco. Venga, adiós.